ya estamos con la señal hasta Suiza para conversar con un distinguido peruano, experto, como digo, en el tema de realidad nacional, el doctor Javier Gamero Quinocita, del foro Reflexión Perú, capítulo Suiza. Bienvenido, Javier, bienvenido, como siempre, a Ánfora de BIS Televisión. Muy buenos días, don Néstor. Un cordial saludo, como siempre, desde el corazón de los Alpes suizos, la ciudad de Berna, la capital de la Confederación Helvética, y agradeciéndole siempre a BIS Televisión Virtual por la oportunidad que me da siempre de poder conversar con ustedes y compartir con los compatriotas de la patria sobre algunas reflexiones, algunos problemas coyunturales y estructurales de nuestro país, quizás desde una perspectiva distinta, ¿no? Desde la perspectiva de Europa, que es el escenario en donde, bueno, nosotros nos desarrollamos, nos desenvolvemos profesionalmente. Correcto, muchas gracias también en nombre de nuestros televidentes, don Javier, por su participación, por su tiempo, que es necesario las palabras centradas y digamos de tranquilidad a una situación que se está generando en el Ejecutivo y que usted también lo comentó con mucha precisión en la anterior intervención del papel que estaba cumpliendo el Legislativo en esta intentona de vacancia presidencial. Pero creemos también que el presidente está dando motivos, está abonando a esta posición. ¿Cuál es la visión que se tiene en Suiza, los compatriotas suizos, con respecto a lo que está ocurriendo en nuestro país? Es más, si consideramos que en un Twitter reciente, le vamos a pedir a producción que lo ponga para tener el contexto general, dice el Twitter del presidente Castillo: como jefe de Estado no avalo ningún favorecimiento a ninguna empresa ni persona en particular. Exhorto a las autoridades a que, si hubiese pruebas de algún indicio de corrupción durante mi gestión, realicen su trabajo para esclarecer los hechos bajo el marco de la ley. Y ayer el presidente, doctor Gamero, en un mensaje a la nación, que seguramente es de conocimiento suyo, se expresó casi en los mismos términos a propósito de un reportaje en la que se señala la visita en su domicilio de ministros y algunas personalidades relacionadas a proveedores del Estado. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la impresión que tienen los peruanos y usted particularmente con respecto a toda esta situación, Javier? Primeramente, don Néstor, yo quiero aclarar de que voy a dar mi parecer, mi opinión personal, que no necesariamente es la opinión de todos los peruanos residentes en Suiza, de ninguna manera, aún dentro del seno de la sociedad académica que yo dirijo, que somos muy pocos peruanos que vivimos en diferentes cantones y con diferentes profesiones, tenemos pareceres distintos, ¿no? Entonces yo no me quiero arrogar esa facultad de hablar en nombre de todos los peruanos tan ligeramente, pero sí trato pues de ser imparcial en mis apreciaciones, de ser objetivo, de ser racional. Es parte de la cultura alemana suiza, ¿no? Sin apasionamientos y tratar de poder analizar esto. Lo que veo en primer lugar, lo que yo considero, estoy viendo pues una polarización y ruptura de la convivencia política en nuestro país, ¿no? Lamentablemente pues adolecemos de una cultura del consenso, de una cultura del compromiso, y esto lo vemos pues entre ese antagonismo, esas hostilidades que existen pues entre el Ejecutivo y el Legislativo, que desde el inicio del gobierno, ya hace 4 meses, vemos que esto expande cada día y cada semana tenemos siempre un cataclismo político, dos posiciones extremas, la vacancia del presidente de la República o el cierre del Congreso, y es una lucha de poder
una lucha, una guerra psicológica entre estos dos poderes para ver cuál es más fuerte. Los dos se van a ir aterrorizando y esto pues definitivamente no ayuda a la sociedad civil, a la población peruana a resolver todos los problemas estructurales y coyunturales que está viviendo el Perú. Esa sería la primera lectura y hay que hacer críticas, desde luego, hay que apostrofar tanto al Ejecutivo como al Legislativo, ¿no? Prácticamente pues estamos viendo los acontecimientos y ya no es cada semana, cada día pues hay una nueva hecatombe política, un cataclismo social, ¿no? Ayer ha sido pues las digamos filmaciones que se han hecho en la casa de Breña, ¿no? Y deja mucho que desear, desde luego, un presidente de la República pues que en altas horas de la noche se está yendo de manera camuflada a reunirse con el ministro de Defensa y con algunos proveedores. He escuchado también las declaraciones del ministro de Defensa y desde luego pues no soy ingenuo, yo no quedo satisfecho y esto es algo que incomoda. No pretendo yo apostrofar al Poder Ejecutivo, sencillamente intento ser racional. Yo pienso que el Perú no puede estar ya pues digamos en breves periodos de tiempo con 3, 4 presidentes como ha sido pues en el último digamos tramo de la historia del Perú. Si vemos los últimos años que hemos tenido al presidente Kuczynski, al presidente Vizcarra, al presidente Bellido, al presidente Sagasti y ahora al presidente Castillo, ¿no? Recuerdo que esta situación se vivió igual con Abdalá Bucaram, con una serie del presidente Revilla en el Ecuador, y caramba, eso demostraba pues la falta de madurez política de las democracias pues de América Latina, y estamos en esta misma situación, y yo al menos intento, esa es mi intención con buena fe, de tratar de salvaguardar la institucionalidad democrática, independientemente de todos los problemas que hay. Pero claro, la cosa se va tornando cada vez más difícil. Me acaba de mostrar usted y a todos los televidentes parte del discurso del presidente, que ayer lo he escuchado, pues, y realmente yo veo mucha pobreza en ese recurso, mucha retórica populista que va a contradecir la verdad, porque usted está hablando del tema de la corrupción. Yo soy un especialista en corrupción pública por los estudios que he realizado, tengo muchas conferencias y muchas publicaciones en diferentes países sobre el tema de la corrupción, y siempre ha sido pues muy ingrato hablar en el Perú de estos temas, ¿no? Sobre todo cuando yo me manejo en la parte académica para poder entrar, y a veces lo más difícil es cambiar la ideología de las instituciones o decir las verdades, o quizás mis propuestas pueden resultar expresiones disonantes para muchas autoridades políticas, pueden ser muy incómodas, pero claro, hay una incoherencia toda vez que acabamos de ver la actuación del secretario de la presidencia, el señor Bruno Pacheco, que se ha encontrado pues en el water del baño de su despacho la suma de un fajo de $20,000, carambas, y carambas, el presidente no ha sabido deslindar de manera inmediata, de manera oportuna sobre este hecho de corrupción. Esta persona ha entregado todavía el celular 2, 3 días después. Vale decir que es un ministerio público mediocre, no confiable, no hay transparencia, no hay diafanidad. Me hizo recordar a la era del fujimorismo, cuando en el corazón del Estado, el Palacio de Gobierno, se gestó pues esa corrupción sistémica, esa corrupción estructural en el país. Si yo fuera presidente de la República y mi secretario privado pues va a ser encontrado pues con $20,000 en su despacho, no los debe tener pues en el baño. Si yo tengo $20,000 y son bien habidos, los tengo en el cajón de mi escritorio, o en una casa, pero tiene que ser algo visible. Entonces no he visto al presidente, y esto se va sumando a una serie de hechos. Efectivamente, no es nada grato, no es nada ético tener que hacer pues conversaciones fuera del entorno palaciego, para abordar sobre posibles contratos del Estado, que tienen que haber conversaciones, pero tiene que ser todo con diafanidad, todo con transparencia. Nosotros los peruanos ya estamos hartos de la corrupción. Queremos ayudar al presidente Castillo, pero está rodeado de un entorno no adecuado.
¿no? Como este señor Pacheco, por ejemplo, que ha sido pues secretario privado, y sobre todo cuando hemos visto los incidentes con las Fuerzas Armadas. Ese es un tema de mi especialidad. No se puede jugar con la defensa nacional, ¿no? De la manera como se ha tratado a dos comandantes generales de la Fuerza Aérea del Perú y del Ejército del Perú. Oiga usted, yo he sido oficial y caramba, yo llegué hasta el grado de capitán y eso cuesta llegar, y para llegar al grado de general es toda una vida consagrada, y no se puede de buenas a primeras, a 3 meses, ¿no?, de su gobierno, pues sencillamente cambiar a los comandantes generales y romper. Entonces, hay muchas sospechas, estas llamadas, estos WhatsApp en la Superintendencia de Administración Tributaria, también sobre el origen de esos $20,000, pues no ha habido una claridad. Si bien es cierto el Ministerio Público tiene que investigar, sin embargo se han debido tomar políticas más radicales, y yo creo que hay una decepción de parte de todos los peruanos y se está disparando a los pies el presidente de la República. Yo veo que sí hay una derecha, un Congreso que quiere vacar al presidente, pero el presidente está ayudando a esto, y hasta qué punto se pueden estar permitiendo tantos errores. La verdad que no está a la altura de la dignidad del cargo. El cargo le ha quedado grande al señor Castillo, yo lo he estado diciendo constantemente, ¿no? Y cómo se ve en el contexto internacional. Yo le manifesté la vez pasada que la política multilateral, el gobierno del presidente Castillo no estaba mal, toda vez que había puesto a diplomáticos experimentados. Hablaba de la presencia del presidente Castillo en el Foro Económico Mundial de Davos, hablaba de la visita de la señora Michelle Bachelet, también super alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. También he tomado conocimiento pues que Lima va a ser la sede de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, gracias pues al trabajo del embajador Forsyth, del embajador Chuquiguara o del embajador Rodríguez Cuadros, que son personas pues de trayectoria. Sin embargo, se quiere lavar la cara en el exterior, pero por dentro ¿cómo estamos? Entonces esto no va a durar, y realmente va cambiando de opinión y ha perdido el soporte popular. Y tiene que entender el señor Castillo que él jamás ganó las elecciones. Él ha tenido, frente al fujimorismo, frente al error de esa derecha empresarial, esa élite que ha querido pues tener a la señora Keiko Fujimori para seguir escamoteando los recursos del Estado y tenerla como rehén, pero el pueblo no votó por la corrupción porque estaba harto, y él está haciendo lo mismo que hizo el fujimorismo, que hizo el aprismo, y está poniendo pues en base al amiguismo, al patriotismo. Vea usted, hoy en día hasta en el propio Perú Libre vamos a ver que no tiene el soporte, se odian entre ellos. En el mismo Alianza para el Progreso, donde se ha puesto al señor Carlos Jaico, también hay un rechazo. El señor Acuña no tiene los mejores pergaminos para ser pues un líder político, sin embargo tiene un partido político, tiene una cuota de poder porque tiene congresistas que van a votar, y frente a la vacancia esto pues ha generado que el Congreso lleve a un callejón sin salida al presidente Castillo. Yo lo entiendo, él quiere salvarse, él quiere pasar, pero probablemente pase, pero va a ser una victoria pírrica porque no va a durar mucho cuando no hay sustancia, cuando no hay base. Se ha puesto a una persona cuestionada. He escuchado muchas expresiones disonantes sobre esta persona en los medios internacionales. Esto es muy fácil pues de poder descubrirse, de poder aclararse, de poder indagarse, pero estamos en una trampa, en una emboscada, y yo creo que el presidente Castillo ya no da para más. No ha cumplido con su palabra de convocar a los mejores peruanos y con una diafanidad y transparencia profesional. Ese sería el primer comentario que haría. Correcto, una radiografía amplia. Gracias, Javier, por el comentario, y que quedan cosas muy claras, ¿no? Hay una falta de experiencia, falta de transparencia, y lo que ha dicho también, ¿no? Falta de madurez política que se está reflejando en lo que está ocurriendo. Y había puesto un Twitter, le voy a pedir a producción que repita el Twitter, Javier, para un comentario que ha realizado y que quisiera algunas precisiones. Como jefe de Estado dice: no avalo ningún favorecimiento a ninguna empresa ni persona en particular,
Exhorto a las autoridades a que, si hubiese pruebas de algún indicio de corrupción durante mi gestión, realicen su trabajo para esclarecer los hechos bajo el marco de la ley. Y usted se ha referido a un caso que no está siendo todavía esclarecido en toda su magnitud, no por el monto de los $20,000 encontrados en el baño de lo que significaba los ambientes del secretario de Palacio de Gobierno, del secretario general de Palacio de Gobierno, el señor Pacheco. Y lo que ha ocurrido es que se ha elegido al señor Carlos Jaico, y se ha elegido al señor Carlos Jaico Gamarra, creo, si no me equivoco su apellido. Hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo. Sí, exacto. Y hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo inmediatamente después de la segunda vuelta, cuando vino la avalancha de acusaciones del fujimorismo de fraude. Tuvimos la oportunidad en este mismo escenario de entrevistar al señor Jaico, como representante de Alianza por el Progreso, y que había asistido a reuniones con el todavía en ese momento presidente electo Castillo. Pero el escenario, Javier, es que ahora es el secretario general en reemplazo de Pacheco. Y la información que tenemos periodística es que el señor Carlos Jaico ha vivido muchos años en Suiza. Entonces, no menos de 15 a 20 años en Suiza. El comentario que hiciera en esa línea, ¿qué información puede proporcionar con respecto al actuar público del actual secretario general de Palacio de Gobierno, Carlos Jaico, en el entendido que ha vivido en Suiza una buena cantidad de años? Bueno, sí, tengo entendido que ha vivido cerca de 20 años en Suiza, que había estudiado Derecho en la Universidad de Friburgo, pero no lo he conocido al señor Carlos Jaico, nunca lo he visto en mi vida. Yo llevo una intensa actividad académica y una intensa actividad diplomática y una intensa actividad judicial por mi trabajo en las cortes jurisdiccionales del cantón de Berna y Friburgo. Sin embargo, pues nunca lo he visto. Y he sabido del señor Carlos Jaico porque curiosamente muchas personas del mundo de la política y del mundo de la diplomacia se han comunicado conmigo en todos estos últimos años para pedirme referencias respecto al señor Carlos Jaico Carranza. Yo, bueno, he sido sincero y les he dicho que no sé absolutamente nada de él, no lo he conocido. Y esto ha dado lugar a que yo indague pues con los peruanos que viven aquí en Suiza respecto a esta persona. Recuerdo en una ocasión me llamaron desde la ciudad de Nueva York y me preguntaron por Carlos Jaico. Y yo le digo, no lo conozco. Y no podían concebir que yo no conociera a Carlos Jaico. Y eran personas que conocían pues mi performance profesional y mi intensa actividad cultural en Suiza, y me decían, no puede ser, él es el representante de todos los peruanos, de la comunidad peruana en Suiza. Y yo digo, yo nunca lo he visto, no lo conozco, no sé quién es. Y allí comencé a averiguar cosas de él. Las referencias que me dieron las personas de Nueva York y de Nueva Jersey no eran nada halagadoras respecto a la inconducta, ¿no? A la conducta que ha tenido él con los compatriotas en Estados Unidos. Yo siempre vivía preocupado porque usted sabe, yo tengo una sociedad académica y todos somos profesionales, ¿no? Con licenciaturas, maestrías, doctorados en universidades suizas, y hace 7 años venimos viajando al Perú, hacemos conferencias en la Cámara de Comercio Suiza en el Perú, o en la misma embajada de Suiza, o en una serie de instituciones académicas y políticas, universidades, centros superiores de estudio, Contraloría General de la República, Congreso, Poder Judicial, colegios profesionales, etcétera. Y yo tenía siempre cierto temor porque muchas personas me preguntaban por qué él se vendía pues como un profesional, un jurista que había estudiado en Suiza. Y yo decía, bueno, espero que no me confundan, porque todas las expresiones que he escuchado sobre la persona
Carlos Jaico han sido expresiones disonantes. Yo entiendo cómo es la mentalidad peruana, yo siempre digo a veces un peruano, el peor enemigo de un peruano es otro peruano que triunfa, y he indagado, o sea, quería saber qué cosa ha hecho el señor Carlos Jaico, quién es realmente, y no solamente me he limitado a preguntar a personas académicas, muchos de ellos integrantes del Foro de Reflexión Perú Capítulo Suiza, que lo conocen más, que yo, porque lo conocen, lo han conocido, sino también a los peruanos comunes y silvestres que viven en Suiza y que puedan tener de diferentes cantones, y no he escuchado pues digamos expresiones a favor de su persona, ¿no? En una oportunidad, una persona del entorno del señor Forsyth, de su partido político, me pide información. No quiero decir nombres acerca del señor Carlos Jaico, porque al parecer quería entrar allí. Cuando me hablaron de Nueva Jersey y Nueva York, los peruanos, era que él era el candidato de Acción Popular a la presidencia de la República. Hicieron ciertas actividades y una vez que recolectaron fondos, pues se desapareció, según me decían los peruanos de ese entonces. Ahora lo veo que está, bueno, en esa época era pues Acción Popular, era también el partido de la Casita, también me han llamado del partido del PPC para preguntarme referencias de él, ¿no? Hay diplomáticos que me han llamado también, y ahora está pues por Alianza para el Progreso con el señor Acuña. Vea usted cómo se ha ido mimetizando, es una persona que no tiene pues principios, no tiene una ideología política, sino es un oportunista. Acabo de escuchar una interesante entrevista de una persona de México, porque él ha vivido en México y en las entrevistas se presenta como un profesor de la UNAM, la Universidad Nacional de México. Bueno, eso es fácil de corroborar si él ha ejercido la cátedra. Yo tengo otras informaciones que me las han vertido los mismos peruanos, que él jamás ha sido profesor, pero se puede arrogar una serie de cargos, y eso es peligroso. Yo allí censuro los servicios de inteligencia, porque para nombrar a una persona en esos puestos de confianza, pues tiene que revisarse no solamente que no tenga antecedentes penales, sino ver las referencias, y yo pediría, espero pues que sea cierto todo, porque hasta el currículum vitae de él me ha llegado, porque para ver si es cierto, ¿no? Bueno, yo tampoco tengo el tiempo de corroborar todo, pero caramba, sí hay expresiones disonantes y no es la persona más indicada. Para mí, a mi juicio, dada la coyuntura, la presidencia de la República tiene que tener pues un secretario que esté pues completamente con una limpieza de conducta, no, que no tenga ninguna mancha. He leído en las redes sociales también muchas opiniones de los propios peruanos que residen en Suiza, ¿no? O sea, que me han llegado y tienen todavía una autoría, y peruanos que yo conozco que están hablando, advirtiendo sobre la calaña, y bueno, es cuestión de ver en las redes y se van a ver las últimas expresiones vertidas, ¿no? Pero entiendo, esto ha sido un pacto bajo la mesa, de repente de Alianza para el Progreso, porque él ha sido candidato para una curul por ese partido político, entonces, pero no es la manera pues de hacer política. Ya vemos lo que le pasó al señor Kuczynski por hacer un pacto bajo la mesa para la liberación del presidente Fujimori. Todo va a terminar mal. Entonces yo creo que si el señor Castillo quiere realmente dar muestras de que quiere enderezar el timón de la nave, tiene que nombrar personas con solvencia profesional, con solvencia moral, que puedan enfrentarse a la oposición, a los periodistas, a toda la crítica, y que no existan estas dudas. Actualmente pues hay un desconcierto, hay un sinsabor en la comunidad peruana, porque muchas veces sí se ha hablado acerca de este señor y las expresiones no son nada halagadoras, ¿no? Y bueno, yo no soy responsable de esa actitud, no lo conozco, pero sí conozco muchas personas que han comentado muchas cosas de él y que tendrían ellos pues que dar la versión directa, ¿no? Correcto. Sí, es una situación delicada, ¿no? La responsabilidad pues está en quienes lo eligen a los colaboradores, y lo que nos preocupa, y creo que coincidimos ahí, Javier, es que queremos lo mejor para nuestro país, y tiene que ser con transparencia, y lo que se está haciendo no necesariamente está en esa línea. Vamos a ver el desarrollo de los acontecimientos políticos de los próximos días,
porque seguramente con todo lo que nos ha explicado, medios de comunicación pueden estar seguramente indagando ya el papel que cumplió en otros países Carlos Jaico y cómo es que llega. Evidentemente es Alianza para el Progreso su aval más importante, pero es un personaje que está muy cerca al presidente y eso no le hace mucho bien al presidente, para nada. ¿Qué está haciendo? Demos la vuelta a la página, si nos permite, Javier, sí, para una pregunta del foro Reflexión Perú, que como bien lo señala es una sociedad de académicos, investigadores. Para dar ese paso, lo estamos comprobando acá y lo hemos comprobado con el foro Reflexión Perú, capítulo nacional, con la señora María Julia Bizalot, pero en el futuro inmediato, para dar ese paso de las exposiciones que son importantes y necesarias para el desarrollo humano, para llevar a la práctica ese trabajo que se está realizando con mucha eficiencia durante ya 8 años que tiene el foro, en beneficio de los más pobres de nuestro país, en beneficio de lo que siempre tenemos también nosotros como meta, como medio de comunicación, Javier, que es el desarrollo humano de los peruanos. Hay algunas novedades, hay algunos trabajos que se están realizando en Suiza, en España, en Japón, ahora en el capítulo nacional con respecto a ese apoyo más directo a los más necesitados de nuestro país, considerando ya un papel importante en el desarrollo del país, en la gobernanza del país, que creo que esa es la palabra exacta de lo que está cumpliendo el Foro Reflexión Perú en todos sus capítulos. ¿Qué novedades? ¿Qué es lo nuevo que tiene para estos nuevos tiempos? Sí, bueno, en el Japón estamos coordinando, va a haber un encuentro de todos los empresarios peruanos para que va a ser un encuentro internacional para que todas las personas que estén interesadas en invertir en el Japón puedan tener una reunión con sus compatriotas, con sus pares de los peruanos que están residiendo en las diferentes prefecturas del Japón. Esto se va a organizar. Nosotros íbamos a hacer un viaje al Japón, a la Universidad de Tokio, pero dada la coyuntura sanitaria actual en Europa y en el mismo Japón, probablemente vamos a tener que postergar este viaje del 2022 al 2023, pero se va a trabajar vía online a través de webinars, pero va a haber un encuentro para fortalecer las relaciones comerciales, teniendo en consideración que el Perú tiene pues una población considerable en ese país del lejano oriente. Tenemos 70.000 peruanos y hay muchos peruanos ya profesionales y muchos peruanos empresarios, y podamos hacer un encuentro entre empresarios de España, Suiza, peruanos, empresarios de España, Suiza y Perú con el Japón. Esto lo estamos coordinando con el presidente de ese capítulo, el señor Julio Peña Berrocal, ¿no? También estamos afinando, esperando la llegada del nuevo embajador para hablar acerca de la migración peruana en el mundo y la migración peruana en Suiza en particular, y queremos dar algunas propuestas al Estado peruano respecto al papel que puede cumplir pues ese flujo migratorio de los peruanos, ¿no? Que debe ser un segmento social muy importante para el desarrollo socioeconómico del país. Estoy afinando ya la presentación del libro, que debe ser entre abril y mayo. Estamos por definir la fecha. Acabo de recibir yo una carta del presidente de la International Police Association, la organización policial más grande del mundo, que va a prologar mi libro y también va a ser invitado. Vamos a hacer que este señor vaya al Perú, y lo que queremos contribuir después con las políticas de seguridad ciudadana, que es uno de los problemas estructurales del país, y tenemos que buscar soluciones. Yo creo que no solamente este libro, sino van a haber invitados internacionales en estas presentaciones que se van a realizar en distintas latitudes, y tener a estas personalidades que puedan ayudar al gobierno del Perú, a la Policía Nacional del Perú, al Ministerio del Interior para estas reflexiones. Esto
sí se va a realizar, al menos está ya programado el viaje entre abril y mayo del próximo año. Ya fijaremos la fecha con exactitud. Se está esperando ver pues el devenir político estos días, porque todavía no hay mayor claridad. Es difícil pues a fin de año poder, bajo estas circunstancias, establecer algo. Es probable que en principios del mes de enero tengamos ya mayores precisiones, pero mientras tanto nada está dicho. En el Perú todo es posible y estamos todos en stand-by, pero sí vamos a realizar también un evento muy importante en relación al deporte como un ingrediente importantísimo en el proceso educativo en el país. Queremos incentivar pues la deportología y la gran importancia que tiene pues el deporte digamos en el desarrollo social de un país. Vamos a buscar temas, vamos a coordinar con el Comité Olímpico Internacional que está en Lausanne para poder pues inyectar al Perú y dar cómo se trabaja el deporte hoy en día en Europa, porque es importantísimo ver pues cómo Europa utiliza esto como una política de Estado, que en toda la Unión Europea, cómo se difunde el deporte acá y la gran importancia que tiene el deporte en la vida social de una nación, ¿no? Y bueno, vamos a tener reuniones en lo que concierne al capítulo nacional. Va a ser ya la próxima semana para ir definiendo algunos temas. Tenemos un evento en Naciones Unidas que vamos a hacerlo sobre la cultura de paz, el desarrollo humano sostenible, y vamos a tratar de todas las disciplinas, enfocarlas pues a ese desarrollo humano sostenible, a los 17 objetivos del milenio, para poder pues ayudar al Perú a enrumbar a través pues de estos diálogos, estos coloquios que vamos a realizar, y en donde van a participar peruanos profesionales de Japón, de España, de Perú y desde luego de Suiza. Estamos viendo la creación también del Foro Reflexión Perú en Canadá, ¿no? Pero se van a iniciar las gestiones ya el próximo año. Este año ya está prácticamente vencido, pero vamos a hacer un convenio con la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, para hacer foros en los salones de la Grande Société de Berna, y vamos a hacer coloquios. También hemos hablado con el Ateneo Español de Zúrich y vamos a hacer un convenio, el Foro Reflexión Perú Capítulo Suiza, para presentar en los distintos cantones de Suiza también algunos eventos y llevar la imagen del Perú, la imagen cultural, la imagen social del Perú ante pues los ojos de los distintos cantones suizos. Pero sí tenemos una serie de proyectos. Todavía no puedo darle las fechas exactas porque estamos en esta fase de transición, de zozobra, pero téngalo por seguro que en cuanto tenga estos datos, usted va a ser la primera persona en recibir ya las fechas concretas y los datos, y usted va a ser invitado a todas las actividades que nosotros vayamos a realizar, tanto virtuales como presenciales en el Perú. Correcto. Una gran actividad, y gracias en nombre de nuestros televidentes por tenernos en cuenta en todas estas actividades, sobre todo las de deportes y esta parte final, porque hay una serie de preguntas como para hacer un programa, Javier, solamente sobre Reflexión Perú, porque nos ha hablado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que ahora tiene una vigencia y una presencia importantísima en lo que significa el desarrollo humano. Y bueno, eso lo dejamos en agenda para conversar en la próxima oportunidad que sus tiempos lo permitan, Javier. Felicitaciones por lo del libro, ya nos está dando fecha, en abril del próximo año estaría presentando el libro. También nos interesa profundizar un poco más sobre el contenido, que debe ser seguramente en la línea de lo que tiene el foro académico, que es el desarrollo humano y especialmente de los peruanos, que tanto están necesitando de este elemento importante para dar ese salto cualitativo y salir de la pobreza. Esos cambios que han pedido en las urnas y que todavía este gobierno, y lo vemos bastante difícil, pueda cumplir, pero creo que las sociedades organizadas como Foro Reflexión Perú tienen un papel importante en ese escenario. Tienen la oportunidad de cubrir la necesidad del Estado
que todavía no está atendiendo las necesidades de la población de extrema pobreza de nuestro país. Gracias, Javier. Si hubiera algo más que agregar, gracias por la confianza y la oportunidad de conversar. Sí, bueno, solamente quiero enviar un saludo de solidaridad a todos los compatriotas peruanos de Cajamarca, Amazonas, de todas las zonas que se han visto afectadas por este terremoto, ¿no? Al margen de los cataclismos políticos hemos tenido pues desastres naturales. Preocupa bastante también que está incrementándose el número de infectados, ya hay que saber contrarrestar la crisis sanitaria, pues el presidente requiere personas calificadas, no requiere amigos. La mejor defensa de él va a ser la verdad lo va a hacer libre, pero que busca personas que sepan trabajar, que sepan defenderlo con su trabajo. Pero si va a hacer conciliábulos bajo la mesa y poner a personas de medio pelo, eso indigna, y mi sociedad académica también no está pues muy conforme en querer pues directamente trabajar con el gobierno ante una situación como esta, porque caramba, me deja pues mucho que desear. Hay un gran deseo de desarrollar el Perú, de buscar su progreso y su desarrollo, pero no podemos hacerlo solos desde acá, tenemos que trabajar paralelamente. Hay muchas cosas que podemos ofrecer, y bueno, lo mejor que sea para el Perú, y Dios le dé sabiduría al presidente para saber tomar las decisiones y saber rectificar su rumbo. De lo contrario, pues tendrá que ser lo que debe ser, ¿no? Todo tiene su y no debemos de olvidar que hay un dicho peruano, ¿no? Que Dios es peruano. Entonces hemos pasado grandes crisis y seguimos para adelante con optimismo. Gracias, un abrazo, Javier. Así es, el Perú es más grande que todos sus problemas juntos. Que todos sus problemas. Muchísimas gracias. Un saludo para... Correcto. Gracias, un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo hasta Suiza.